¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Espero que si eres mamá, el domingo hayas pasado un día excelente en compañía de tu familia, de tus hijos, con quienes estás en casa. Y si no es de esa manera, pues por medio de una videollamada, una llamada. Pero ojalá que te hayan hecho sentir lo especial que eres para ellos. Y bueno, como sabes, continuamos con el estudio del libro de Habacuc. Hoy vamos a continuar con este estudio. Hoy vamos a ver los tres siguientes versos, versos 6, 7 y 8 del capítulo 1. Y bueno, te pido me acompañes en una pequeña oración para poner este tiempo delante de Dios. Señor, pues te damos muchas gracias, muchas gracias, Padre, por permitirnos conocerte, acercarnos a ti. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que siempre nos habla, que siempre nos exhorta, que cuida de nosotros, Padre. Te pedimos que este tiempo y siempre que nos expongamos a tu palabra, lo hagamos con un corazón dispuesto a escucharte y que realmente seamos transformados por ella, Señor, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Ayúdanos, Padre, a tener todos nuestros sentidos y nuestro corazón, Señor, abierto a lo que tú quieres hablarnos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te comento que el día de hoy vamos a ver los versos 6, 7 y 8. Y bueno, la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando acerca del verso 5, de esta respuesta que Dios le va a empezar a dar a Habacuc acerca de aquellas preguntas, aquellas cosas que Habacuc estaba sorprendido porque Dios no respondía, porque Dios no hacía algo al respecto de la forma en que en ese tiempo estaba viviendo el pueblo de Dios. Y quiero leerte del verso 5, nada más para poder continuar. Versos 5, 6, 7 y 8 para poder comenzar nuestro estudio. Y dice el verso 5, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, porque estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Y bueno, vemos aquí que Dios le está empezando a dar la respuesta a Habacuc acerca de todas estas preguntas que él le hizo anteriormente. Y bueno, la realidad es que nosotros podemos de alguna manera ir conociendo a Dios, conocer la forma en que Él piensa, conociendo su voluntad, pero es muy difícil y la palabra lo habla, y ahorita te voy a pedir que me acompañes a un pasaje, es muy difícil para nosotros entender la forma en cómo Él va a obrar. Pero a nosotros lo que nos corresponde es siempre confiar en que Él lo va a hacer de la mejor manera para nosotros. Ahí en Romanos 11, del verso 33 al 36, dice de esta manera, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y bueno, como te comento, para nosotros va a ser muy difícil comprender la sabiduría de Dios, la manera en que Él va a obrar en tal o cual circunstancia. Pero lo que nos dice este pasaje es que todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Aquí estamos viendo en Habacuc, el libro que estamos estudiando,
que el pueblo de Dios ya estaba viviendo en una situación extrema, estaba viviendo con mucha violencia, mucha injusticia, mucha maldad. Y Dios está diciendo aquí, bueno, de hecho en el verso 5, que Él está haciendo ciertas cosas que aún si les contaran, pues les iban a ser difíciles de creer. Dios por muchos años había bendecido al pueblo de Judá en esta tierra prometida que Él les había dado. Era un pueblo próspero, las tierras era buena tierra, ellos cosechaban, tenían prosperidad, pero en este tiempo Dios les estaba diciendo que Él estaba haciendo ciertas cosas, y la semana pasada hablamos un poquito acerca de esto y vimos que una de las cosas es que Judá iba a quedar totalmente desolado porque Dios, y aquí lo estamos viendo, Dios iba a levantar a los babilonios para que conquistaran a este pueblo y los llevaran al exilio. Y en el verso 6 dice, estoy levantando a los babilonios un pueblo cruel y violento. Lo primero que tenemos que ver aquí es que Dios mismo era quien estaba levantando a este pueblo, a un pueblo que era cruel y violento, pero dice ahí en el verso 7 que son reconocidos por su crueldad. O sea, realmente este pueblo ya era así, porque también tenemos que ubicarnos y tener muy presente que Dios no es el autor de la maldad. Dios es un Dios santo, un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, y Él no es el autor de la maldad. Lo único que Dios hace en ciertas situaciones es como dar un paso hacia atrás, como lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job, que quitó los muros de protección que habían alrededor de Job para permitir que Satanás pues causara ciertas cosas en la vida de Job. Pero Dios en sí no es el autor de la maldad. Aquí vemos que Dios era quien estaba levantando a los babilonios, pero que este pueblo ya era un pueblo reconocido por su crueldad y por su maldad, y también por hacer lo que ellos querían. Entonces Dios estaba levantando a los babilonios para poner disciplina en su pueblo, para honrar el nombre de Dios. Y otra cosa que quiero que veamos, y que es a donde te quiero llevar, es que esta situación no fue una situación que Dios se sacara de la manga, sino que es algo que ya estaba dicho por Él mismo unos 800 años antes. Justamente cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida. De hecho, este pueblo era muy, muy cruel y muy violento. Ahí en Jeremías 39, tú puedes observar cuando, de hecho, te he comentado que Jeremías es contemporáneo de Habacuc, y cuando él está relatando todas estas cosas, todo lo que iba a suceder y lo que sucedió de alguna manera, está haciendo ver cómo realmente este pueblo era un pueblo cruel, muy violento, que no se tentaba en el corazón. Dice por ahí en el capítulo 39, verso 6, dice que el rey de Babilonia, al rey Sedequías, que estaba en ese tiempo, dice que lo masacró, inclusive que le sacó los ojos y que hizo cosas horribles, les hizo cosas horribles a sus hijos, y que hizo que él presenciara las cosas que les estaba haciendo a sus hijos. O sea, realmente era un pueblo muy cruel, muy violento, y que no se medían en las cosas que hacían. Pero si me acompañas ahí a Deuteronomio 28, para que veamos que esta situación de Babilonia invadiendo a Judá ya era algo que estaba dicho por Dios muchos años antes, 800 años antes. De hecho, este capítulo 28 es donde podemos ver las bendiciones por la obediencia del pueblo de Dios, y también las maldiciones por la desobediencia. Y si vamos ahí al capítulo 28,
de Deuteronomio. Te quiero leer del verso 49 en adelante. Y dice así: desde un extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. Un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán los animales y tus cultivos, y tú quedarás destruido. No dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite de oliva, ni terneros, ni corderos, y te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confiabas para protegerte. Atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor, tu Dios, te ha dado. Como vemos, esto que estamos viendo en Habacuc no es algo, como te explicaba, que Dios se haya sacado de la manga, sino que era algo que Dios ya les había dicho muchos años antes, muchos años de anterioridad, les había dicho la situación por la que ellos podrían pasar si desobedecían. Como te comento, este capítulo de Deuteronomio 28 es donde vienen las bendiciones y las maldiciones que Dios había dado, que había expuesto a su pueblo, y justamente antes de entrar a la tierra prometida. De hecho, ahí en el capítulo 26, verso 16, de hecho el título con el que comienza dice: un llamado a obedecer los mandatos de Dios. Y dice de esta manera: hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecer de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Y el capítulo 27, el título comienza esto, con consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Esto fue escrito precisamente antes de que el pueblo de Dios cruzara a la tierra prometida, justo antes de cuando ellos iban a entrar a poseer esta tierra prometida. Y Dios aquí les está diciendo: yo he hecho un pacto con ustedes y ustedes han hecho un pacto conmigo. Y Dios prometió que los iba a bendecir. Ahí en el capítulo 29, como te digo, vienen una lista de bendiciones que Dios había dado a su pueblo si ellos lo obedecían. Y tristemente siempre tendemos a enfocarnos en lo malo. Y lo único que Dios siempre ha querido es que estemos cerca de Él, porque ahí es donde vamos a estar seguros, ahí es donde vamos a disfrutar de esas bendiciones por nuestra obediencia. Realmente Dios lo único que quiere es que al obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, y lo podemos ver y constatar aquí, que nosotros gocemos de esas bendiciones. Como te digo, el pueblo de Dios se había introducido en la tierra prometida y Dios les había dado una tierra fructífera, una tierra realmente que tenían todo lo que necesitaban. Pero Dios también había dado en ese mismo tiempo las consecuencias de la desobediencia. Aquellas maldiciones que los iban a acompañar o que iban a suceder en sus vidas si ellos decidían
alejarse de Dios y ellos decidían ir contrarios a la voluntad de Dios. Ahí en el capítulo 27, en el verso 9, dice: luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Algo que yo quiero que notemos aquí es que Dios no les dijo, bueno, tú tienes que cumplir esto y entonces yo te voy a hacer mi pueblo. Aquí Dios lo que les estaba diciendo es, ya eres mi pueblo, yo te escogí, yo te formé y yo he hecho un pacto hoy delante de ti otra vez y te confirmo como mi pueblo. Por lo tanto, dice el mismo verso, dice, a causa de esta razón, lo que Dios les estaba pidiendo es, bueno, ahora tienes que honrar mi nombre cumpliendo con estas ordenanzas, cosas que realmente no eran difíciles para ellos, porque el nosotros ir contrarios a la voluntad de Dios, definitivamente siempre lo vamos a ver. Nos va a traer tristeza, nos va a traer temor, nos va a traer desesperanza, nos va a traer toda esa clase de situaciones que no son para bendición en nuestra vida. Ahí en el 28, el capítulo 28 comienza diciendo que Dios les va a dar estas bendiciones. ¿Me acompañas? Es capítulo 28, verso 1. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y viene una lista de bendiciones que Dios las cumplió. Dios las cumplió al principio. Mientras ellos se mantuvieron cerca de Dios, Dios las cumplió. Dios los prosperó, Dios los bendijo, pero las consecuencias vienen cuando nosotros decidimos ir contrarios a la voluntad de Dios, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios. Y ahí en el mismo verso, en el capítulo 28, en el verso 15, dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y vienen una lista exactamente contraria a las bendiciones que Dios les había prometido y otras varias cosas que iban a sucederles en caso de que ellos decidieran apartarse y desobedecer todo lo que Dios les había dicho. Y entre ellas está lo que te leí al principio, estas consecuencias de que los babilonios, un pueblo que era muy cruel, que era violento, iba a venir y los iban a conquistar. Que iban a pasar por encima de ellos, que los iban a llevar al exilio, y etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, esto que les estaba sucediendo, no podemos pensar que Dios es un Dios cruel, un Dios malvado que trata de disciplinar a su pueblo de una manera injusta, sino que esto ya estaba dicho por Dios muchos, pero muchos años antes. Ellos tristemente perdieron de vista esto, se olvidaron de la escritura, porque recordemos que el pueblo de Dios tenía la Torá, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia de hoy en día, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ellos tenían esa palabra, ellos atesoraban esa palabra, inclusive la memorizaban. Y ellos pasaron por alto todas estas cosas, las pasaron por alto, se olvidaron de ellas y tristemente cayeron en esa situación. Esto también es algo que no pasa de la noche a la mañana.
Esto es algo que si nosotros vamos cediendo a la desobediencia, vamos cediendo al pecado, eso es lo que va generando en nuestras vidas. Y quiero nada más, para terminar aquí en Deuteronomio, ahí en el capítulo 29, verso 19, quiero que observes lo que dice. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi terco corazón. Eso los llevaría a la ruina total. Tiempo atrás, no me acuerdo si fue el martes pasado o hace 15 días, hablamos acerca de no abusar de la gracia de Dios, que no podemos pensar que la gracia de Dios nos da ese permiso para pecar y que estamos a salvo. Este verso es lo que nos está confirmando que es de esa manera. Aquí Dios en ese entonces les estaba diciendo: no te confíes en seguir los deseos de tu corazón y pensar que estás a salvo. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar cerca de Dios, orando constantemente, pidiéndole que nos ayude a ser obedientes, a permanecer cerca de Él, porque ahí es donde nosotros vamos a estar a salvo. También cuando recién comenzamos a estudiar este libro de Habacuc, recordarás que hablamos un poquito acerca de lo que es la fe. Y decíamos en ese entonces que lo podríamos expresar diciendo que la fe es la confianza que nosotros tenemos en la fidelidad de Dios. Es confiar en que Dios va a hacer todo lo que dijo que Él iba a hacer. Y bueno, aquí vemos que es de esa manera, que Dios va a cumplir todo lo que Él dijo que iba a hacer. En 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 11 al 13, dice de esta manera: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios no puede negar quién es. Dios no puede variar. No podemos ver o creer que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al de hoy en día. Dios ha sido siempre el mismo, fue el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo Dios por siempre. Él no puede negar quién es. Él extendió estas bendiciones por la obediencia del pueblo de Dios y también extendió estas maldiciones por la desobediencia. Ellos habían desobedecido, ellos se habían alejado de Dios, habían seguido los deseos de su terco corazón. Y aquí vemos las consecuencias. Ya estaban viviendo totalmente cegados por el pecado, en un punto en el que probablemente ya era complicado volver atrás, no porque Dios no los pudiera perdonar, sino porque el pecado nos va cegando, nos va endureciendo el corazón. Y una vez que cruzamos la línea y lo volvemos a hacer, y cada vez vamos llegando más lejos. El pueblo de Dios ya estaba totalmente apartado y Dios tuvo que cumplir tal como Él lo había dicho desde muchos años antes. Ahí regresando entonces a Habacuc, vemos que Dios estaba levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Dice: marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras.
son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Y bueno, el pueblo de Dios había sido infiel, pero Él se mantuvo fiel a lo que Él dijo que iba a hacer. Y ya para terminar, ahí en Deuteronomio capítulo 30, al final, después de todas estas cosas que Dios les había venido hablando, de estas bendiciones por la obediencia, por esas maldiciones por la desobediencia, al final de este capítulo quiero que escuches las palabras que Dios les dijo. Ahí en el verso 19 y 20 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vemos que es cuestión de decidir. Dios les había dado en ese tiempo, había puesto delante de ellos, como dice ahí, la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Y para nosotros hoy en día no es diferente. Dios nos ha dado a elegir. Y aquí, si tú pudiste observar en lo que leímos, dice: si tú obedeces al Señor con todo tu corazón y lo amas con todo tu corazón, Él no quiere que nosotros seamos obedientes por miedo al castigo. De hecho, en Primera de Juan habla de eso, que el perfecto amor echa afuera el temor. Nosotros no podemos tener temor al castigo, sino al contrario. Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos por amor a Él, por haber entendido lo que Él ya nos dio, aquellas bendiciones que Dios ha pronunciado para nosotros. Dios ha hecho exactamente lo mismo hoy para nosotros. Y yo hoy te invito a que de verdad consideres esta palabra de Dios, que tú consideres la obediencia no como algo que tú tengas que hacer, porque como vimos, Dios ya había apartado a su pueblo, ya eran parte de su pueblo. Entonces ahora lo que Dios les pide es que ellos obedezcan. Nosotros no tenemos que obedecer para ganarnos el favor de Dios, pero Dios sí espera que nosotros caminemos en obediencia, primeramente para honrar su nombre, para glorificarlo, y por supuesto que esas bendiciones van a estar ahí para nosotros. Van a estar porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere bendecir a través de nuestra obediencia, pero es solamente si permanecemos cerca de Él. Te invito de verdad a que reflexiones acerca de esto y que tú consideres que tú estés considerando cómo quieres llevar tu vida de hoy en adelante. Si lo has hecho, si has obedecido y estás ahí porque amas a Dios, porque lo quieres honrar a través de tu vida, pues de verdad te animo a que lo sigas haciendo de esa manera. Pero si por alguna razón tú has estado apartada de Dios, has estado lejos de Él y no has prestado mucha atención a todo lo que Dios de verdad te ha prometido y están esas bendiciones ahí para ti, pues yo te invito a que el día de hoy lo consideres y que retomes tu relación con Él. Que hoy es el día donde Dios también te da la oportunidad de venir a Él, y Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí cuando nosotros vengamos con un corazón sincero a acercarnos a Él y decirle que nos ayude, porque de verdad necesitamos de su ayuda para mantenernos en obediencia y mantenernos cerca de Él. Te mando un abrazo, mis bendiciones, y que Dios nos bendiga y nos ayude a honrarlo cada día de nuestra vida. Hasta luego.